Pausale. ¿Cómo está la madre iglesia? En Cristo. Aleluya. ¿Sí se gozaron? Gloria a Dios, pues ya alabamos, glorificamos al Rey de Reyes. ¿Qué sigue? La palabra, el alimento espiritual, dice el hermano Rafita. Dijo el Señor Jesús que el hombre no vive de pan. O sea, necesita alimento sólido, pero eso no es lo más importante. El hombre necesita a Cristo. Esa es la verdadera necesidad del ser humano. Necesito dinero, necesito una casa, necesito un carro, necesito lujos, etcétera, etcétera. Dijo el salmista, eso es vanidad de vanidades y puro afán. ¿Sí sabes lo que es vanidad? La palabra vanidad proviene de una palabra griega que se pronuncia vanus. Vanus, que significa algo que no tiene valor. Y dijo el salmista que debajo del sol, es decir, en la tierra, nada de lo que tú puedes hacer o tener tiene valor. Tú le pones valor a las cosas, pero las cosas no tienen valor. El hombre le pone valor a las cosas, pero por nada de lo que uno se esfuerce en esta vida, hermano, vale la pena. Pero dentro de Cristo, hermano, esfuérzate y sé valiente, y eso sí vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú nos das la oportunidad de poder estar reunidos en esta tu casa de oración, alabando, glorificando tu nombre. Padre, te pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, y que sea tu palabra redarguyéndonos, instruyéndonos, enseñándonos cómo debemos de vivir, amado Dios. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes, nos capacites a llevar una vida práctica de iglesia, y que la palabra no solamente seamos oidores de ella, sino que la pongamos en práctica, que la llevemos a cabo en vida todos los días, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el asunto es la necesidad del ser humano, la única necesidad del ser humano es Cristo. Y esto era un misterio que Dios tenía oculto en la eternidad y en el tiempo, y que nunca se le había sido revelado a nadie. Pero dice que ahora, bajo la gracia, a Dios se le plació dárselo a conocer a los santos. Colosenses 1:24. Y 25 hasta el 27 vamos a leer. ¿Ya estamos ahí? ¿Cuántos traen su Biblia? Gloria a Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne, dice Pablo, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, dice Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria.
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este era el propósito, este era el plan, este era el deseo, este era el anhelo de Dios desde la eternidad. Y no cambia, y no va a cambiar. Dios no desea, no anhela otra cosa para ti más que formar a Cristo en ti. Y yo te he dicho muchas veces que tu enseñanza fuera del evangelio, en lo que es la religión, sí, se quedó hasta la salvación nada más. Y te he dicho que esa misma enseñanza en el cristianismo, hermano, ha quedado hasta ahí nada más la enseñanza. Todos creemos, a todos se nos ha sido enseñado que venir al evangelio es para que tú seas salvo. ¿Sí o no? Cuando dice la Biblia, hermano, la palabra de Dios, que con el puro hecho de que tú creas en tu corazón que Jesucristo es Dios, ya eres salvo. Y si tú eso lo creíste fuera del evangelio, desde entonces tú eras salvo. Pero entonces yo tengo que saber, hermano, cuál es el propósito de venir al evangelio. ¿Cuál es el propósito? Mucha gente se anda peleando que los católicos no se van a salvar porque idolatran, etcétera, etcétera. Vete al libro de Apocalipsis y estudia a profundidad el mensaje a las 7 iglesias para que te des cuenta si se van a salvar o no se van a salvar. Y la Biblia dice que sí se van a salvar. Pero si ellos siguen, hermano, en esas enseñanzas, no van a participar de las bodas del Cordero, ni van a participar del reino milenial. Pero de que van a ser salvos y van a pagar un precio. ¿Cuál es el precio a pagar? La gran tribulación, hermano, los juicios que vienen de parte de Dios a la tierra. Entonces, el asunto es que, espérame. El asunto es, hermano, que es importante que nosotros conozcamos a profundidad la Biblia. El propósito de Dios, hermano, era formar a Cristo en nosotros. Y tú lo ves en el huerto del Edén. Génesis, fíjate lo que dice Génesis, capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto. Pon atención aquí, Dios plantó un huerto. Y un huerto, hermano, no se puede realizar en cualquier lugar. Para que ese lugar sea un huerto, la tierra tiene que ser fértil. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no van a dar frutos los árboles. Entonces dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios puso al hombre en un lugar fértil donde se iba a producir vida,
Porque dentro de un huerto se produce vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vida se produce? La vida vegetal. ¿Sí? El reino vegetal. Y dice que después de que Dios puso al hombre en el huerto, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Sí? Y bueno para comer. Pero también dice que hizo nacer el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y Dios, hermano, le dijo en el capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Dice que la serpiente tuvo un encuentro con Eva y la serpiente le dijo a la mujer, no es algo literal que la serpiente estuviera dialogando literal con la mujer, todo fue a través de un pensamiento. Y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La instrucción de Dios fue, de todos los árboles puedes comer menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces viene la serpiente y mete confusión. Así que Dios te dijo que no puedes comer de los árboles que hay en el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. El propósito por el cual Dios puso, hermano, al hombre delante del árbol de la vida y delante del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, era para que él decidiera de cuál de esos dos frutos iba a comer. Porque el hombre hasta ahí ya tenía voluntad propia. Lo que se conoce como libre albedrío. Es decir, que desde el Edén, hermano, el hombre ya tenía la capacidad para tomar una decisión de seguir o no seguir a Dios. Tú tienes la capacidad, tú tienes la decisión, tú decides cómo quieres vivir tu vida. Tú decides si quieres seguir a Dios o si quieres seguir siguiendo, hermano, la corriente de este mundo. Es tu decisión. Pero acuérdate que tus decisiones van a traer a tu vida maldición o bendición. ¿Qué es lo que quieres? Dios, bendíceme, o sea obediente. Dice Deuteronomio 28, todas estas cosas les acontecerán si me obedecen. Y empieza una listotota de puras bendiciones. Nosotros, hermano, creo, ¿verdad?, que no necesitamos ser tan inteligentes, ni tener un doctorado, una maestría, ¿sí? No necesitamos tener una carrera para entender lo que Dios dijo, hermano. Si tú decides seguir la corriente del mundo, te vas a perder y vas a morir. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Y lo único que te espera es pasar la eternidad apartado de la presencia de Dios. Entonces, yo decido. Ya conociste del Señor, ya conociste del Evangelio, tienes 2, 3 días, tienes 5 años, no sé cuánto tiempo tengas. Tienes que tomar una decisión, no puedes seguir siendo tibio.
Tienes que tomar una decisión porque de tu decisión depende en dónde tú vas a pasar la eternidad. Esto no es un cuento, esto no es juego. Está de por medio nuestra alma, está de por medio nuestra salvación. Tenemos que ser maduros, hermano, en la decisión que vamos a tomar. Tenemos que ser maduros en el Evangelio. Tenemos que dejar de jugarle al cristianito. Si tú has tomado la decisión, hermano, de seguir a Cristo, dijo la Llorona, o todo o nada. Tú decides. Porque con las cosas de Dios, hermano, no se juega. Yo no puedo venir, hermano, a la iglesia, discúlpame que te lo diga, yo no puedo venir a la iglesia y aparentar algo aquí que yo no soy allá afuera. Porque por mi testimonio yo estoy pisoteando la cruz. Y ese es el problema que hay hoy en día. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que han invitado a alguien a la iglesia y no vienen? ¿Y por qué crees que no vienen? ¿Sabes lo que dice la gente allá afuera de nosotros? Que somos unos hipócritas. Eso es lo que dicen. ¿Y sabes por qué? Por mi testimonio. Por mi testimonio. Entonces, yo tengo que defender, hermano, mi familia. Tengo que defender, hermano, mi creencia. Pero no a golpes, no a contiendas, sino con mi vivir. Tenemos que preocuparnos por la iglesia. Tenemos que preocuparnos por nuestra familia, por la casa de Dios. Entonces, el punto es, hermano, que Dios dijo que el hombre, si el hombre comía de ese árbol, iba a morir. Entonces nosotros vemos que desde Génesis Dios ya tenía la intención y le había revelado al hombre lo que él quería hacer. Y lo único que el hombre, para que el propósito de Dios se llevara a cabo, hermano, en el hombre, lo único que el hombre tenía que hacer era tomar una decisión. Y si tú te das cuenta, la decisión que el hombre tomó llevó al caos toda la creación. Toda la creación de Dios, hermano, se fue al caos. Todo el universo. Porque dice la Escritura, hermano, que por esa decisión que el hombre tomó, entró el pecado al mundo. Ya no dijo a la tierra. Porque el mundo, es decir, la tierra, hermano, se corrompió, se contaminó. Entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Y lo que sucedió es que Dios le iba a dar al hombre su poder y su autoridad para que él gobernara. Pero por esa decisión, hermano, Satanás adquiere, ¿verdad?, ese beneficio, y ahora él se convirtió en el príncipe de este siglo, y dice la Escritura que él es el que gobierna el mundo. Entonces, viene Cristo, es decir, el Verbo se hace carne, es decir, Dios deja la eternidad y viene al tiempo para retomar lo que en el huerto del Edén no se pudo llevar a cabo. Pero ahora ya no vino como un árbol, sino como la realidad de Dios en persona. Y dice Pablo que el propósito era que Cristo en vosotros. Si alcanzamos a comprender este punto, Cristo en nosotros, ¿sí?
Y entonces, si tú te das cuenta, hermano, el apóstol Pablo, después de su conversión y antes de su conversión, vive un proceso. Después de su conversión, hermano, Pablo vive un proceso que se llama el proceso de santificación o de transformación. Y Pablo, hermano, en algún momento, cuando tuvo un encuentro con Cristo y vino a un nuevo nacimiento, quizás a lo mejor él tenía 60 años de edad física, pero espiritualmente, en su edad espiritual, él era un bebé. Él era un niño. Y entonces él va desarrollándose, va creciendo en su vida espiritual. Conforme va creciendo, va siendo santificado. Y en Gálatas 2:20, Pablo ya era una persona que había alcanzado, hermano, la estatura del varón perfecto, que ya había alcanzado una madurez en su vida espiritual. ¿Sí? Y Pablo, hermano, lo describe de esta manera. En el versículo 20 de Gálatas capítulo 2, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces tú te das cuenta, hermano, que lo que Pablo está diciendo es, al decir con Cristo estoy juntamente crucificado, es que él, hermano, tomó una decisión en su vida de renunciar a todo lo que es placer, a todo lo que es deleite, a todo lo que es diversión, a todo, hermano, lo que el sistema satánico te ofrece, a su religión, a su doctrina, a su enseñanza, con tal de agradar, con tal de seguir a Cristo, con tal de tener un desarrollo en su vida espiritual. Entonces, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo dice, hermano, que Dios a cada uno de nosotros nos hizo aptos, es decir, nos capacitó para poder participar de la porción de los santos en luz. Y cuando habla de una porción, hermano, se refiere a Cristo. Dios nos hace aptos para poder participar de Cristo. Amén. ¿Y en qué sentido, hermano, Dios nos ha hecho aptos? Acuérdate que nosotros fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice: versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, de esta manera es la manera en la cual Dios nos hace aptos para poder participar del reino, para poder participar de las riquezas. Dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz. ¿Sí? Tú tienes que entender, hermano, que antes de que tú vinieras a Cristo, tú no participabas de esta herencia. Tú no participabas de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Por el único hecho de que estábamos muertos en nuestro espíritu. Entonces, un espíritu, hermano, que no ha sido vivificado, no puede participar de Dios. Sí puede participar de una religión, pero de Dios no. Y Dios no es religión, Dios es vida. Y la vida transforma, la vida regenera. Entonces, dice Pablo que nosotros fuimos capacitados desde el momento en que Dios nos toma y nos quita, nos arrebata de la potestad de las tinieblas. Es decir, que nosotros le pertenecíamos a Satanás. Te estoy hablando en términos espirituales. Le pertenecíamos a Satanás. Lo que viene y hace Jesucristo, hermano, es que nos arrebata de las manos del maligno y nos lleva a su reino. Amén. Y eso, hermano, es lo que nos hizo aptos. O sea, ¿cómo se dice? Esa conversión. Porque si te das cuenta, nuestra posición era una y el día de hoy ha cambiado. Entonces, ese hecho, hermano, es lo que nos capacitó para poder participar de las riquezas de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con la muerte de Cristo, hermano, ¿verdad? Nosotros fuimos incluidos en Él. Nosotros fuimos incluidos en el Padre y por eso podemos participar de una herencia espiritual. Y esto es algo que ya se consumó, es algo que ya se realizó, ya se llevó a cabo. Tú tienes que cambiar tu mentalidad religiosa, hermano. Tienes que entender que el día de hoy tú estás participando de una herencia. ¿Sí? Tú participas de una herencia, o sea, el estar en Cristo, hermano, es participar de una herencia. El estar en Cristo, hermano, es participar de todas las riquezas que Dios tiene. Riquezas espirituales. ¿Cuáles son estas riquezas? La salvación, la justificación, la redención, la glorificación, la santidad. Y son cosas que no puedes tú ir a la tienda y comprar. Imagínate yendo tú a la tienda, deme 20 pesos de santidad. Es algo que tú por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos no vas a lograr. Tú participas, yo participo de estas riquezas, hermano, por Cristo. Y son una herencia que Dios nos ha dado. A nosotros no nos ha costado nada. Amén. Entonces, gloria a Dios. Hemos muerto, dice Pablo, ¿verdad? Hemos muerto en Cristo por medio de su muerte, ¿verdad? Pero ahora, hermano, Él vive en nosotros. Y esta es una verdad divina que fue sembrada en Génesis. Porque en el libro de Génesis fueron sembradas todas las semillas de las verdades divinas. Y esas semillas a través de toda la Biblia, hermano, se van desarrollando. Y si tú te das cuenta, hermano, cuando tú lees toda la Biblia, te vas a dar cuenta que la semilla más importante que fue sembrada en Génesis fue la semilla de la vida. Esa semilla, hermano, fue desarrollándose, germinó. Y a través de toda la escritura, hermano, en el libro de Apocalipsis, esa semilla ya dio un fruto. Y ese fruto es la
la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Y el hecho de que Cristo viva en nosotros, hermano, se hace posible a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el propósito de Dios, hermano, era impartirnos sus riquezas, impartirnos su economía. ¿Qué es la economía de Dios, hermano? Lo hemos visto mucho tiempo en los discipulados, lo hemos estado viendo. Entonces, dice que nosotros ya estamos participando de las riquezas de Cristo. Y cuando tú hablas de riquezas, estás hablando de una economía. Pero no es una economía que tiene que ver con dinero ni con cosas, sino de una economía espiritual. ¿Sí? Y la economía de Dios, hermano, tiene que ver con el hecho de que Dios se imparte a sí mismo por medio de Cristo a través del Espíritu Santo en el hombre, ¿verdad? La economía de Dios, hermano, en griego se pronuncia oikonomía, que significa un arreglo divino o la administración de algo o un plan. Estas tres significados es la palabra de oikonomía. Entonces, la economía de Dios, hermano, es un arreglo, es una administración, es un plan administrativo que Dios llevó a cabo. Y ese plan era impartirse a sí mismo en el hombre por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive. Él es el que vive. Hablábamos hace rato, hace un momento, hermano, de la falta de perdón, de los resentimientos que hay en mi corazón. Cuando una persona me hace algo, mi viejo hombre, el cual pertenece a la naturaleza de Satanás, se enoja, se molesta, habla maldición, contiende, pelea, insulta, guarda resentimiento, guarda rencor, se crean raíces de amargura, te enfermas, tan se acabó. Pablo dijo, ya no vive ese hombre. ¿Quién era Pablo? Un sicario, una persona que perseguía a la iglesia, hacía que los encarcelaran, los mataba, los mandaba a matar. Por la instrucción de Pablo, hermano, Esteban fue apedreado. Entonces, date cuenta quién era Pablo. Y cuando Pablo dice, ya no vivo yo, está diciendo, esa persona ya no vive, porque ya fue crucificada. Ahora el que vive es Cristo, y Cristo perdona. Cristo es humilde, Cristo va y se humilla, Cristo va y te dice, perdóname, aunque no tenga la culpa. Cristo otorga el perdón. Y si realmente Cristo está viviendo en mí, tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Cristo ya no anda de chismoso. Cristo ya no es vanidoso. Cristo ya no es orgulloso. O sea, ahora Cristo vive en mí. Ya no tengo que ser orgulloso. Tengo que morir a mi orgullo. Tengo que morir a mi soberbia. Tengo que morir a mi carácter. Así soy yo, ¿y qué? Así como, así nací, así me voy a morir, dice la rebeldía. No, tenemos que morir, hermano, a nuestro viejo hombre.
Ese carácter, hermano, que yo tengo, tiene que morir para que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Por qué crees que nos cuesta trabajo perdonar? Porque el viejo hombre no perdona. El viejo hombre insulta. El viejo hombre toma. El viejo hombre se droga. El viejo hombre mata, roba. Tiene malos pensamientos, tiene malos deseos. No le puedes decir mi alma porque luego, cálmate. Pero el Cristo, hermano, que está siendo formado en ti y en mí, no tiene ese vivir. Entonces Pablo, hermano, nos enseña lo que Dios, hermano, quiere hacer en tu vida. Formar a Cristo para que Él viva. Esa es la única manera en la cual, hermano, tú vas a poder ser liberado de todo tu pasado, de todos los fantasmas de tu pasado, de todo lo que te atormenta. Aunque sigas teniendo problemas, pero si Cristo vive en ti, hermano, va a haber paz, va a haber gozo. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es dejar que Dios haga su trabajo. Dejarlo, hermano. Entonces, dice Pablo en Colosenses 1, 24 y 25. Sí cala la garganta, Pablo 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano, es la economía de Dios. Todo lo que está en la Biblia, eso es una administración divina. Porque a través de la palabra de Dios, Dios administra su cuerpo, su iglesia, su pueblo. ¿Sí? Entonces, por medio de la palabra de Dios, hermano, Dios administra sus riquezas. Porque es su hablar. Porque es vida. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si la palabra de Dios, hermano, fuera muerta, entonces no tendría el poder de redarguirte, no tendría el poder de corregirte, no tendría el poder de instruirte, ni de transformarte y capacitarte para toda buena obra. Mas, sin embargo, segunda de Timoteo 3:16 te dice que la palabra de Dios sirve para todas esas cosas. Nos capacita para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios, hermano, es el verbo hecho carne. La palabra de Dios son las riquezas, las inescrutables riquezas que se nos son impartidas, hermano, por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Colosenses 1, 24 y 25, entonces, en el versículo 25 dice Pablo que él fue hecho ministro según la administración de Dios.
¿Qué es la administración, hermano? Sí, sí has oído que hay una carrera administrativa, se llama administración de empresas. Gente que se dedica a administrar las empresas, hermano, para que no quiebren. Cuando nosotros hablamos de administración es de llevar un orden. Tú en tu casa tienes que ser un administrador de tu familia, de tu dinero, en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice Pablo que él fue hecho ministro según la administración de Dios. Es decir, a él, hermano, se le capacitó para poder administrar la iglesia, para poder administrar la casa de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos, hermano, de la administración, o cuando hablamos más bien de economía, estamos hablando de una administración. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, Dios por medio de un plan administrativo es por medio del cual Él se dispensa, se imparte. Entonces, en una familia, hermano, adinerada, ¿verdad? Hay un encargado hay una persona que se encarga de administrar los bienes. Y en algún momento esos bienes son administrados a cada uno de los hijos, de acuerdo como le toque a cada uno, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, en la familia espiritual de Dios hay un administrador. Y ese administrador se encarga de repartir a cada uno de los hijos de Dios, hermano, ¿sí? Una herencia o una parte de la herencia. ¿Y quién crees que es esa herencia? Cristo. Cristo, hermano. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pues te das cuenta que la herencia que Dios nos dio, nosotros ya la hemos recibido. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que saber hacer con ella? Tenemos que saber administrarla. ¿Cómo estás viviendo al Cristo que ya se te fue dado? ¿Tú le estás dando la oportunidad de que Él viva? Dijo Pablo, yo ya entendí que el viejo hombre no debe de vivir. Ahora ahora le doy la oportunidad a Cristo. Ese Cristo todo inclusivo que está dentro de mí, yo le doy la oportunidad de que Él viva. ¿Sabes cuál es el problema más grave que tiene la iglesia bajo la gracia? ¿Sabes cuál es? Que no permite que Cristo viva. Ese es un problema que hay en la iglesia. Un problema, hermano, que tiene muchas generaciones que no ha sido solucionado. Porque la misma iglesia no lo puede ver. Y ese problema, esa problemática ha hecho que la iglesia vaya en decadencia. Ha hecho que la iglesia se degrade. Y Dios quiere recobrar, hermano, ¿verdad? Dios quiere recobrar esta parte para que la iglesia, hermano, verdaderamente sea sin mancha y sin arruga. Por eso el Señor no ha venido. Con esto no quiero decir que no va a venir, sí va a venir. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Cuántas mujeres de aquí han sido novias? A ver, levanten la mano. Bien, levántenla bien, hermanos. No se las voy a cortar. Levanten bien su manita.
¿Cuántos han sido novias? ¿Cuántos han sido novios? O sea que se hayan casado. ¿Verdad que la novia, hermano, antes de la boda tiene que estar bien lista, bien preparada, bien hermosa, bañadita, maquilladita, bien arregladita, con su vestido, y tiene que estar a tiempo en la ceremonia? El novio igual. Y en la tradición, ¿verdad? Fíjate bien, en la tradición, el novio tiene que esperar a la novia. ¿Sí o no? En la tradición, el novio tiene que estar primero en la iglesia y ya después de media hora llega la novia. Pero cuando tú vas a la Biblia, Mateo 24, dice que las 10 vírgenes estaban esperando al novio. O sea, es al revés, ¿verdad? Y como estaban esperando, hermanos, se cansaron, se quedaron dormidas. Y entonces dice que a la medianoche se escuchó una voz que dijo: ahí viene el novio. Y 5 vírgenes despertaron y recibieron al novio. Las otras 5 vírgenes se despertaron, pero ya no tenían aceite en sus lámparas y fueron a comprar. Y cuando ellas se salieron a comprar, vino el novio y nomás se llevó a 5, y las otras 5 se quedaron afuera en el llorar y en el crujir de dientes. ¿Tú te das cuenta que no toda la iglesia está preparada para la venida de Cristo? No toda la iglesia, hermano, está preparada para recibir al novio. ¿Por qué? Porque no le ha dado la oportunidad a Cristo que viva en él. Cuando nosotros empezamos a darle la oportunidad a Cristo, hermano, de que Él viva, la vida, hermano, va a ser plena. Mi vida va a ser plena. Va a haber plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, el que Dios, hermano, forme a Cristo dentro de nosotros, el que Dios se imparta como vida dentro de nosotros, tiene una meta. Amén. Y la meta nosotros la vemos en Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en algún momento lo que tú ves como cielo y lo que tú ves como tierra va a desaparecer. Sí, fíjate la visión que tuvo Juan. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que todo va a ser restaurado. Ese es el propósito de Dios. Pero primero tiene que empezar, hermano, con la vida. ¿Sí? Porque cuando tú estudias Génesis te vas a dar cuenta por qué Dios primero formaría los cielos. O sea, hay un orden, ¿verdad? Primero formó los cielos, después la tierra y después la vida. Primero formó la vida vegetal, todo lo que tiene que ver con lo verde. Después la vida animal en sus diferentes categorías y luego la vida humana. O sea, va un orden. Pero ¿por qué formó primero los cielos
y luego la tierra? ¿Y por qué no formó primero la vida? Tiene un porqué, hermano. Los cielos fueron formados para la tierra y la tierra fue formada para la vida, para el hombre. Y si tú te das cuenta, hermano, en Apocalipsis dice Juan que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que van a ser restaurados. Porque acuérdate que se corrompieron, ¿verdad? Por causa del pecado. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Para quién? Está hablando de la iglesia, hermano. Si tú te das cuenta, la iglesia tuvo una transformación. ¿En qué momento se formó la iglesia? ¿En qué momento se le dio inicio a la iglesia de Cristo? No fue con Martín Lutero, para que no te vayas a ir por ese lado. Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, ahí se da inicio a la iglesia. Y si tú lees desde Hechos hasta Apocalipsis, hermano, pasan, no sé, yo creo como unos, son ahí te va, de Adán a Cristo son 4,000 años, ¿verdad? Más o menos. Y de Cristo hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? 2000, ¿qué? Poquito más de 2000. 2030 le vamos a poner. Sí, 2020, ya con los intereses. 6,000 y cachito de años. Entonces, desde el libro de los Hechos, hermano, hasta Apocalipsis, yo creo que sí andan siendo como unos 2000, ¿qué? ¿Cuánto te gusta, hermano? 2050, ya con intereses. La iglesia, hermano, fue fundada o fue iniciada, se le dio inicio en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Y desde ahí hasta el día de hoy, la iglesia ha llevado un proceso. Pero si tú te das cuenta, hermano, en Apocalipsis 21, ya no es la iglesia. ¿Verdad que ya no? Ahora la iglesia ya no es una casa, ahora es una ciudad santa. Una ciudad santa, dice, que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Es decir, que la iglesia ya no es la novia, lleva un proceso y ahora es la esposa. Son términos espirituales. Cuando dice la Escritura que la Nueva Jerusalén, hermano, esta ciudad santa, tiene calles de oro y mares de cristal, no es literal. ¿Sí? Esa nueva ciudad, esa ciudad santa, esa Nueva Jerusalén, son todos los santos que ya han sido transformados, que han alcanzado la plena madurez en su vida espiritual, que ya han recibido, que ya se les ha dado muerte al cuerpo físico y Dios les ha entregado un cuerpo espiritual glorioso como el que se le fue entregado a Cristo,
con el cual van a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Ya no son polvo, ya no son piedras, ahora son piedras preciosas, con las cuales, hermano, se edificó la nueva ciudad santa, esta nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios, hermano? Santificarnos por completo. Estamos en un proceso, estamos en el proceso, hermano, de que todos los días estamos siendo perfeccionados. Por eso no te asombres ni te espantes si la riegas. Seguimos estando en un cuerpo físico que está corrompido. Pero mientras nosotros no tomemos la decisión, una decisión firme, ¿verdad? Vamos a seguir cometiendo errores deliberadamente. ¿Sí sabes lo que es esto? Que yo sé que está mal que me vaya a emborrachar y que yo sé que ya no debo emborracharme, pero yo, nomás cada uno pasa nada. Pues a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? En tu casa a lo mejor no llegas a discutir, a alegar, pero estás siendo mal testimonio. Y lo importante, mira, hermano, perdóname por lo que te voy a decir, pero nosotros somos re buenos para aparentar lo que no somos ante la gente. El hombre, ¿sí? Y yo delante de ustedes, hermano, puedo ser bien santo, pero en mi casa, ¿cómo soy? Donde nadie me ve, ¿qué hago? Lo difícil no es portarte bien delante de la gente, sino ser, hermano, en donde nadie te ve. En tu intimidad, ¿qué haces? ¿Qué hay en tu corazón? Eso es algo que nadie puede ver más que Dios. ¿Sí? ¿Cuál es tu intención por la cual tú estás sentado ahí en esa silla? ¿Verdaderamente vienes porque sabes que tienes la necesidad de Dios en tu vida? ¿Verdaderamente vienes porque amas al Señor? Porque Dios mira el corazón. ¿O es una obligación? ¿O por qué venimos, hermano? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por interés? ¿Para que me dé la casa que tanto le he pedido? ¿Para que me haga el milagro que tanto espero? ¿O porque realmente lo amo? Porque si tú realmente, hermano, estás aquí, y no me refiero a este lugar, hermano, estás en Cristo y vas a seguir a Cristo, si realmente es porque lo amas, tú vas a soportar todo lo que venga a tu vida. Vas a tropezar, quizás a lo mejor sí, pero te vas a levantar y vas a seguir por donde vas. Si tú realmente amas a Cristo, vas a hacer lo posible por vivir diferente. Jesús dijo, todo aquel que me ama, guarda mi palabra. Es decir, la atesora en su corazón y la vive. Entonces, esa es la clave, hermano, del éxito en nuestra vida espiritual. Tenemos que entender que seguir a Jesús, hermano, es llevar una vida en transformación. Porque cuando Dios viene a tener un encuentro contigo, no viene para cambiarte. Él te va a transformar. Y la transformación duele.
Hace días por ahí, no sé si fue en el grupo, alguien publicó un gusano y luego una mariposa. ¿No? ¿No lo vieron o qué, hermanitos? El proceso de la, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, de la metamorfosis. Es un proceso de transformación. Por ejemplo, cuando el águila de pico amarillo, hermano, ¿tú sabes cómo es el proceso cuando ellas mudan su pico? Hermano Beto sí sabe. Se suben hasta una montaña, hermano, altísima, y empiezan a pegarse en el pico hasta que se les cae. Ese es un proceso doloroso, porque sufren, pero si te das cuenta tienen que ausentarse de todo. Y ya una vez que pasan ese proceso les empieza a salir su nuevo pico, ¿verdad? Así es el proceso de transformación, hermano, por el cual nosotros somos sometidos. Es doloroso, sí. ¿Quieres que Dios transforme tu carácter? Vas a tener que sufrir. Va a ser un proceso doloroso, sí, pero tenemos que entender que es necesario en nuestra vida. Los problemas, hermanos, son necesarios, sí. El estar en un problema, pasando un problema, es la representación de estar en aquella montaña alta. Sí, el sufrimiento que te produce un problema es el que tú estés pegándote en el pico hasta que te lo tumbes. Son necesarios, hermanos, los procesos a fin de que Cristo se forme en nosotros. Son necesarios. Y es algo que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar, hermano. ¿Realmente aceptamos la voluntad de Dios? Nos vamos con esa pregunta. Porque te soy honesto, a veces yo no. Tengo que humillarme, hermano, y decir, Señor, no me queda de otra. Perdóname porque no acepto tu voluntad. Ayúdame a aceptarla porque es mi necesidad. Lloro, sufro en secreto, en silencio, ¿verdad? Por la carga, hermano, que es estar al frente del ministerio, por tantas cosas. Me aflijo por lo que pasan,